Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidas a esta nueva etapa de la comunidad 03, que me hace mucha ilusión, la verdad, porque además este tema con el que empezamos me gusta especialmente, me parece básico, ¿no? Un tema de base. Y bueno, eso, que me hace especial ilusión. Vamos a partir de un artículo de Ana Tardos para poder abordar estas cuestiones sobre el tacto, cómo tocamos a los bebés y qué influencia tiene en ellos y ellas la forma en la que los tocamos. Allá vamos. Entonces lo he titulado La comunicación táctil amable. Esta presentación es una pequeña presentación, la tendréis colgada también en el aula virtual, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, es un pequeño texto, ¿vale? De la importancia de la comunicación táctil amable de Ana Tardos, que está en este libro de Elsa Chain. Bueno, es os he puesto aquí la foto, ¿vale? Es un libro que escribió Elsa Chain en el 2018, sí, en colaboración con Ana Tardos. Está bien, es un libro que está bien. Desde los derechos de la infancia recoge algunos textos, fragmentos, prácticas de la pedagogía picleriana y hace un recorrido muy bonito. La verdad es que es muy bonito. A mí el libro me lo trajeron de Argentina, pero supongo que se podrá encontrar tanto en Estados Unidos, porque Elsa Chain si no me confundo, es mexicana, pero vive actualmente en Estados Unidos. Entonces yo creo que se puede, aquí no, aquí igual también, ahora no lo sé, a mí me lo trajeron, ¿de acuerdo? Lo podemos mirar. Entonces, dicho esto, ya os digo, es un capitulito, lo vais a tener subido también, ¿vale? Para que lo podáis leer y podamos compartir también la lectura. La idea, yo parto de esta lectura, de este pequeño fragmento de Ana Tardos para poder hablar de esta comunicación táctil. La idea es que podáis leer también el mismo texto y de esta forma partir todas desde el mismo punto, desde el mismo lugar, que no seas yo solo eh, quien tiene esa información o ese saber. Evidentemente voy a compartir lo que sé, pero que podamos. Sí, ¿no? Me gusta sí, esta idea de que tengamos todas, podamos partir todas desde el mismo lugar, desde el mismo punto, desde el mismo texto y a partir de ahí poder establecer un diálogo y que cada una, evidentemente, pueda hacer su propio recorrido, porque también va a hacer su propia lectura. Evidentemente debemos anclarnos al texto, no podemos interpretar cosas que no dice, pero sin desvirtuar el texto, igualmente cada una de nosotras a partir de sus propias lecturas, sus propias experiencias, ¿no? Sus propias vivencias, va a poder hacer un recorrido distinto que puede en este diálogo enriquecer el resto de lecturas. Entonces yo he querido o quiero en esta nueva etapa de la comunidad un poco eso, ¿sí? Yo creo que sí, esa es un poco la idea. Entonces, me gusta mucho cómo empieza el texto de Ana Tardos, que dice, a través de la manera en la que se toca al niño, se le comunican mensajes esenciales sobre la intimidad, ¿no? No debemos olvidar que cuando tocamos el cuerpo del otro, estamos tocando algo muy íntimo de su persona. Dice el amor y la conciencia, que a veces se entienden mejor que las palabras. Ah, Dice Ana Tardos también en otro artículo
que la mano es el primer contacto del bebé con el mundo. Es como, la mano es como esa apertura al mundo, esa vinculación con el mundo, al principio sucede a través de la mano, a través del tacto, que me parece la verdad una idea muy bonita, muy cierta, ¿no? Porque es el bebé cuando nace es manipulado en el buen y en el mal sentido, es manipulado constantemente, ¿no? Lo cogemos, lo trasladamos, le hacemos cosas a través de nuestras manos. Y hay muchísimas cosas que le estamos diciendo, que le estamos transmitiendo a este bebé, a este niño, a esta niña, a través de nuestras manos. Y no siempre las manos son coherentes con lo que estamos diciéndole, ¿no? Porque a veces le podemos estar diciendo a un bebé que voy a, ¿no? Esto típico, voy a cogerte o necesito tu brazo para poner la manga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? A veces tenemos este discurso aprendido de que hay que ir anticipando al bebé como una de las bases para que se pueda dar un diálogo real, pero luego las manos van apresuradas o mecanizadas o fuerzan los movimientos, ¿no? Y no son coherentes con el discurso a veces que tenemos en la cabeza. Deberíamos prestar, esto nos dice Ana Tardos, mucha más atención a nuestras manos, a cómo tocamos a los bebés y qué les decimos de el valor que les damos también, ¿no? A través de nuestras manos. A mí una imagen muy potente de Ana Tardos, que además comenta en alguna de sus clases, una imagen muy potente a la que nos invita Ana Tardos, que es pensar, ¿no? Darnos cuenta que para el bebé nuestra mano ocupa toda su espalda o gran parte de su cuerpo. Y nos pregunta que cómo nos sentiríamos, si podemos imaginar y cómo nos podríamos sentir si hubiese una mano del tamaño de nuestra espalda que nos coge, que nos manipula, que nos hace cosas. Porque al final sería esa la relación de ese tamaño, ¿no? De la mano para el bebé, ¿no? En esta foto se puede ver, ¿no? Si esta mano en lugar de estar así en horizontal, ¿no? Estuviese vertical, estaría cubriendo a este bebé todo el torso, lo que sería también toda su espalda, ¿no? Y es algo en lo que no reparamos, ¿no? Estamos mm, tenemos poca conciencia de eso, ¿no? Nuestras manos, digamos que para nosotras tienen un tamaño, bueno, y más las mías, por ejemplo, tampoco son muy grandes, ¿no? Pero claro, para un bebé en proporción son unas manos enormes que cuando lo cogen, cuando lo manipulan, cuando lo trasladan, cuando le dicen cosas, hasta cuando gesticulamos delante suyo, son unas manos enormes, ¿no? Y os he traído unas fotos. En esta primera foto, este es un bebé que es prematuro, pero fijaros esta mano cómo ocupa prácticamente todo su cuerpo, ¿no? En esta foto de abajo, que se ven estas dos manos de adulto y de bebé, también es un bebé prematuro, pero en esta no, en esta otra, que está en el margen derecho arriba, yo recuerdo, mi padre muchas veces me decía que se acordaba
cuando me llevaba de la mano cuando era pequeña y mi mano cabía completamente dentro de la suya, ¿no? Y que es un recuerdo que tenía como, bueno, es algo que yo recuerdo, ese recuerdo suyo, digamos, porque es algo que de vez en cuando me decía, ¿no? El tamaño de las manos. O veis esta otra foto, tampoco es un bebé prematuro, es un bebé ya más mayor, y cómo las manos, esta presencia, ¿no? Que al final tienen las manos en los bebés, porque constantemente los están tocando, les están haciendo cosas, ¿no? O esta otra mano, esta es mi hija y la mano de su padre, esta foto central en color, y aquí mi hija igual tenía 4 o 5 años y la mano de su padre le sigue cubriendo gran parte, ¿no? Del torso y estaban haciendo ese juego típico, ¿no? De levantarlo. Mi pareja estaba estirada boca arriba, ¿no? Y este juego típico de coger al niño o la niña, ¿no? Sostenerlo por el pecho y alzarlo. Y yo recuerdo esa sensación también. No sé si tenéis ese recuerdo en la memoria de que en algún momento os alzaron. No hablo de un bebé chiquitín, ¿eh? Esa cosa de esos bebés chiquitines que los hacen volar, que eso además es peligrosísimo, sino hablo más de estas edades, ¿no? Que ya era un juego, ya era algo buscado, algo consensuado, digamos, esa sensación de que te levantan con las manos y esa sensación de volar, ¿no? Bueno, un poco para que tomar conciencia, ¿no? De lo grandes que son nuestras manos y lo potentes que son nuestras manos en relación con el cuerpo, el tamaño, la fuerza de bebés, niños y niñas, ¿no? Creo que es algo que tenemos eso, poca conciencia, ¿no? Y que este artículo de Ana Tardos nos pone sobre la mesa, me parece súper importante, ¿no? Es como, para mí en su momento fue como muy revelador esa imagen, ¿no? Entonces, Ana Tarros también nos dice, ¿no? Sobre esta comunicación táctil, esto que decíamos, que con frecuencia el adulto no es consciente de cómo toca al infante, sino que vamos haciendo, es muy difícil. ah, mm, es muy difícil eh, tener conciencia al 100%, tener conciencia plena o sostener la conciencia de cómo tocamos, cuando además muchas veces nos encontramos con dificultades, ya sea en casa, ya sea en la escuela, por distintos motivos. A veces nos encontramos en dificultades, mm, tensiones, situaciones que requieren que actuemos de forma rápida o eso, ¿no? O dificultades, pequeños conflictos, pequeñas tensiones, situaciones que nos cuesta resolver o que no sabemos muy bien cómo resolver y que eso muchas veces hace que perdamos esa conciencia, ¿no? De cómo estamos actuando, cómo estamos tocando y qué están diciéndole al bebé, al niño, a la niña, nuestras manos, ¿no? Y además Ana Tarros nos dice, ¿no? Que con frecuencia el adulto no es consciente de cómo toca al infante, por lo que el infante, puede experimentar cuidados tanto agradables como desagradables, ¿no? Des- desde una misma persona, o sea, por una misma persona y por personas distintas también, pero también por una misma persona puede recibir, ¿no? Unos cuidados a través de la mano que sean agradables y unos cuidados a través de la mano que sean desagradables. Entonces, Ana Tardo nos dice, muchas veces eso confunde al infante. El que a veces sean agradables, a veces sean desagradables, a veces no saber muy bien por qué en cada momento son agradables o no lo son, o qué hace cambiar, el no saber cómo
van a llegar esas manos, cómo lo van a tocar, cómo lo van a tratar, qué tipo de sensaciones y experiencias va a recibir. Y esto nos dice Natalos que muchas veces eso puede confundir al infante, hacerlo sentir confuso y más inseguro y desconfiado, porque no sabe con qué se va a encontrar, qué tipo de sensaciones va a recibir hacia algo, ¿no? Que es tu cuerpo y que es algo sumamente íntimo. Más cuando hablamos de niños, niñas, bebés que son pequeños y que son muy vulnerables, que están muy expuestos a cómo el adulto los toque, cómo el adulto los trate, están completamente expuestos y van a tener o todavía no tienen herramientas para poder responder a esto. A veces ni siquiera para identificar, o no sé si sería la palabra identificar. Yo recuerdo en la escuela, en una de las primeras escuelas públicas, no privadas, que trabajé, había una niña que venía de un orfanato ruso, un orfanato que parece ser que estaba en unas condiciones, bueno, unas condiciones a nivel de, bueno, lo que sucede en muchos orfanatos, niños que están alimentados, que no pasan frío, pero poco más, donde una niña, que además creo que era un poco más mayor, estaba en el grupo de 2, 3, pero juraría que era más mayor y que le hubiese tocado ir a P3, pero no estoy segura, ¿vale? Esta niña, bueno, lo que no pudo establecer en el orfanato fue un vínculo seguro con un adulto, no pudo vincularse con ningún adulto y una de las grandes dificultades que tenía esta niña era expresar sus emociones. Entonces, sucedía cuando venía la madre a buscarla, por ejemplo, que la niña se emocionaba mucho de alegría, se emocionaba mucho de alegría y ¿qué sucedía? Que iba hacia la madre, la abrazaba, pero también muchas veces le tiraba del pelo a la madre y a veces la mordía. Se veía desbordada por la emoción y digamos que no tenía ¿no? Podríamos decir que no había una referencia de cómo se expresa esta emoción de una forma que sea agradable para las dos partes. Entonces esa emoción la desbordaba y la llevaba a actuar de esa forma. Y bueno, la verdad es que la vivencia para la madre, para las madres, eh, bueno, era muy dura, ¿no? El encontrarse sin saber muy bien qué hacer, pero bueno, sí es otro tema, ¿no? Entonces, al final aprendemos, claro, a lo que dice mi Pickler, ¿no? Que los bebés tocan como son tocados, ¿no? Aprenden a tocar a los demás y los objetos tal y como son tocados. Porque cuando eres, ¿no? En estos primeros meses, en estos primeros años, mmm, tienes las referencias que tienes, ¿no? Ya de adultos, si has tenido unas referencias positivas, puedes identificar cuando alguien no te está tocando de una forma que esté respetando tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? Lo vas a poder identificar. Pero si no tienes unas referencias de esa forma de tocar, de esa forma de valorar tu cuerpo, de tratarlo, de acercarse a tu cuerpo, no vas a poder identificar o te va a costar mucho más identificar
am, esas sensaciones desagradables, de malestar, de dónde proceden. Te va a costar mucho más relacionar una cosa con la otra que si has tenido unas referencias positivas en ese sentido, ¿se entiende, verdad? Y esto, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, en el tema de abusos sexuales, ¿no? O tema de violencia de género y demás. Es un tema importante. Evidentemente, en ningún caso va solo a depender, ¿no? El tema, por ejemplo, de abusos a menores, en ningún caso va a depender solo de eso. Ah, eh, eh, el niño y la niña, evidentemente, son víctimas, mm, pero sí les va a dar más herramientas para identificar y poder hablar en un momento dado lo que les está sucediendo, ¿no? O poder colocar todo eso que está sucediendo. Entonces, Ana Carlos también nos dice que según sean las manos que lo toquen, así se mostrará también el infante durante los cuidados, ¿no? Dice, si son las manos que tocan de forma amable, ¿no? Es mucho más fácil que el infante disfrute de los momentos de cuidados cotidianos, y si son unas manos que tocan de forma desagradable, a veces no con la intención de dañar, sino a veces parte también de la inseguridad del adulto, de la falta de herramientas, de que también ha sido tocado, ¿no? De forma brusca. Bueno, pues todo eso también, evidentemente, favorece que el infante tenga una experiencia negativa de los cuidados cotidianos y no quiera recibir ni participar de estos cuidados cotidianos. Evidentemente, no va a ser el único factor, hay más factores, pero sí es un factor muy importante, ¿no? Las sensaciones que recibe a través del tacto en ese momento el bebé, el niño, la niña, ¿sí? Y también, evidentemente, esto no lo dice Ana Tardos, no lo dice literalmente, anotaros en el artículo, pero otro punto muy importante también es la comunicación gestual de las manos y la tónica. También hay tonicidad en las manos del adulto. No solo es la tonicidad que podemos escuchar en el cuerpo del infante, sino también hay toda una tonicidad en las manos del adulto y toda una gestualidad, ¿no? Y lo que yo digo que las manos van de lo concreto, ¿no? De lo concreto, lo material, te toco, ¿no? Y cómo te toco, y también al símbolo, ¿no? A lo simbólico que están diciendo estas manos en la forma de moverse, más allá de lo concreto, de la forma en la que te toco, porque también hay toda una gestualidad que lleva implícito un lenguaje. Entonces, Ana Talos, también en el artículo, ella nos comenta algunos movimientos repetitivos. Ella se refiere a repetitivos porque son, digamos, movimientos y situaciones que se repiten una y otra vez en todos los momentos rutinarios de cuidados, que no es algo anecdótico, no es solo algo que pase de vez en cuando, sino que es algo que se repite constantemente, ¿no? Entonces, ella dice, uno de ellos, de estos movimientos repetitivos que suelen causar sensaciones desagradables y de las que a veces no nos damos cuenta de estos movimientos, ¿no? Es actuar por la fuerza. La fuerza y la fuerza es tanto la fuerza que aplicamos, ¿no? Como
forzar con nuestras manos los movimientos del infante, cómo lo giramos, cómo le agarramos un brazo, una pierna, ¿no? Si estamos forzando constantemente al infante. Porque hasta cuando es necesario decirle, mira, voy a darte la vuelta o voy a cogerte el pie porque tengo que ponerte un calcetín y no puedes quedarte sin calcetín, o tengo que abrocharte, yo que sé, el body, necesito que te des la vuelta o te pongas de esta forma, aún en estas situaciones en las que el adulto ya ha hecho la petición, ha dado tiempo, ha dialogado y, digamos, no tiene más remedio ya que actuar, no es necesario aplicar la fuerza o, no sé si llamarlo también, la brusquedad que se ve en muchas ocasiones. A veces hasta se convierte en violencia cuando actuamos y ¿no? A veces la forma de dar la vuelta a un bebé, de sentarlo, de cogerlo, ¿no? Es brusco y tan brusco que es como un castigo, ¿no? Supongo que lo habréis visto alguna vez. Eh, eso ya ah, podríamos decir que roza la violencia o que en muchos momentos es directamente violencia, ¿no? Y que a veces hasta en estas formas bruscas, porque el adulto se ha enfadado, porque el adulto está cansado, porque ya no sabe cómo actuar, ¿no? En estas formas bruscas, el bebé, el niño o la niña rompe a llorar, ¿no? Seguro que lo habéis visto en alguna ocasión. Otro de estos movimientos repetitivos que suelen causar situaciones desagradables, por ejemplo, es, dice, ¿no?, la alteración del equilibrio por falta de soporte en la cabeza. ¿Cuántas veces cogemos a los bebés y bebés muy chiquititos y hay la costumbre de cogerlos por eh, los hombros, pero por fuera, digamos, y levantarlos dejando la cabeza colgada? Yo en ese momento, yo cuando lo veo sufro muchísimo, porque ah, muchas veces es con delicadeza, anticipando, ah, y ves la cabeza del bebé colgando, ¿no? Y entonces, eh, a veces te dicen, es que se molesta cuando lo cojo, es que se molesta cuando hago esto, cuando luego lo otro, y lo colocamos, eh, a ver cómo lo diría, a veces lo colocamos como no le gusta. Yo que sé, es una situación muy típica, por ejemplo, de el porteo, ¿no? Cuando vas a portear a un bebé, y yo lo veo muchísimo que se coge al bebé y cuando se lo va a colocar en el portabebés, se le está cogiendo solo por aquí o se está sujetando solo por la espalda y la cabeza va colgando, ¿no? Y es uno de los motivos por los que el bebé se puede echar a llorar y puede empezar a resistirse en el mismo momento de ponerlo en el portabebés, ¿no? Para mí es una situación muy típica, además cuando hacía asesora de porteo era algo que siempre tenía en cuenta. Al principio no lo tuve en cuenta, mis primeros asesoramientos, luego enseguida eh, lo incorporé cómo coger al bebé para ponerlo en el portabebés, porque era muy raro que alguien le sostuviese la cabeza, ¿no? Entonces, muchas veces caemos en no le gusta que lo portee y lo que no le está gustando es la situación en la que se está encontrando, ¿no? No el portabebés en sí, eso sucede como el suelo, ¿no? Es que no le gusta el suelo. Y lo que no le está gustando es dónde se le está colocando en el suelo, no le está gustando no es que no le guste, ¿no? Digamos que no es apropiado los materiales que le estamos dejando al alcance, ni el suelo, ni la forma en la que lo estamos dejando, porque a veces también dejamos a un bebé con la cabeza, con conciencia sobre eso. Y bueno, pues hay muchas cabezas de bebés, me río, pero bueno, me río porque entiendo que no hay o sea, que hay mucho cariño, ¿no? Digamos, detrás de esas acciones. Y otro, ¿no?, que es muy común, son los movimientos rápidos
y mecánicos, ¿no? Dice Ana Tardos, cuando parece que el bebé se ha tratado como un objeto, ¿no? Ella pone el ejemplo de a veces en las fábricas o demás, cuando el trabajador o la trabajadora tiene que manipular un objeto muchas veces y ya lo hace de forma mecánica, memorizada, rápida, y eso es muy efectivo, muy eficiente, ¿no? En una cadena de montaje, por ejemplo, pero no cuando, por ejemplo, en la escuela tenemos que cambiar el pañal a unos cuantos bebés, ¿no? No sería lo más, ahí cambia, ¿no? Digamos, radicalmente. Lo que buscamos ya no es ese tipo de efectividad de cambiar el pañal eh, rápido y de forma mecánica sin pensar, y mientras cambias el pañal te puedes ocupar del resto de niños y niñas porque los puedes observar y decirles cosas y hacer otras cosas a la vez, sino que buscamos algo completamente distinto, además de la conciencia, evidentemente, de cómo los tocamos, que precisamente esa forma de tocar no sea mecánica, sea una forma de tocar que verdaderamente entre en diálogo con el cuerpo del otro, que lo valore, que lo tome en cuenta, que lo escuche, ¿no? Que podamos también establecer esta comunicación táctil, amable, que dice Ana Tardos, ¿no? Además, estos movimientos rápidos y mecánicos no permiten la participación del infante. Y este punto también es muy importante porque también ahora hago referencia al artículo, que este lo tenéis en la bibliografía permanente, al artículo de Judith Falk sobre la autonomía. Ella dice que una de las trampas de la autonomía, no sé exactamente cómo la llama, pero tiene que ver con la mecanización también, ¿no? Cuando parece que el infante participe porque ha aprendido los movimientos del adulto, ha aprendido lo que el adulto le pide, cuál es la secuencia, digamos, de un cambio de pañal, por ejemplo, ¿no? Entonces, el infante conoce ese proceso, conoce esa secuencia y, por lo tanto, va respondiendo a las demandas del adulto, pero de forma pasiva, no de forma activa. Y eso sucede cuando el adulto tiene este comportamiento mecanizado, cuando ya no mira realmente al infante que tiene delante, sino que simplemente sigue un proceso, una secuencia, sin pensar en lo que está haciendo. Por lo tanto, el infante también al final sigue esa secuencia sin pensar en lo que está haciendo. Y están los dos, que podría parecer a priori que están haciendo algo juntos, pero no están juntos ni presentes, ni están participando con el otro, ni cooperando, ni están siendo verdaderamente activos, eh, sino que simplemente son sujetos pasivos de esa secuencia. ¿Sí? Y esto sucede mucho también, es algo bastante común. A veces, pues eso, ves cambios de pañal. Esto sucede mucho en escuelas, ¿no? Cuando cambias pañales todos los días y muchos pañales, pero también sucede en casa, y a veces esa mecanización también, lo que a veces digo, ¿no? Que dialogar no es hablar solo, o sea, no es un monólogo, ¿no? O sea, el establecer un diálogo, el escuchar al otro implica eso, ¿no? El te hablo, pero te escucho y te hablo a ti, no a cualquiera, ¿no? Y a veces ves también padres, madres, abuelos, abuelas, tías, etc., etc., que le hablan mucho al bebé, pero están hablando solos, es un monólogo, y lo hacen casi para que el bebé se quede callado y sin
hacer nada más, ¿no? Sería como mm, una distracción más, ¿no? Entonces, hay que, cuando hablamos de anticipar, de hablarle al bebé, eh, ¿no? De seguir una secuencia y todas estas cosas, debemos ser muy cuidadosas en que todo esto sea realmente auténtico, no se quede en lo superficial, porque entonces, aunque anticipemos, aunque le hablemos, lo vamos a estar tratando igualmente como un objeto y lo vamos a estar haciendo pasivo, ¿no? Es un poco esto lo que nos cuenta Ana Tardos, ¿no? Cuando estos movimientos aprendidos se vuelven rápidos y mecánicos. Pueden ser lentos, ¿eh? O sea, yo sí que he visto en escuelas, ¿no? Movimientos más lentos, ya digo, esta anticipación y demás, pero que al final no es real, se queda solo en lo aparente, pero no en el fondo. Y otra cosa que nos dicen a Tardos, que evidentemente, para mí es central, ¿no? En mi discurso, en mi forma de entender la pedagogía y las cuestiones que me planteo yo en relación a la infancia, que es que no acabamos nunca, o parece, hablo como sociedad, de tratar a los bebés, a los niños y las niñas como personas completas, ¿no? Ana Tardos nos dice, ¿no? Cuando actuamos de esta forma, sin tomar conciencia de nuestras manos, de nuestro tacto, de qué comunicamos a través de este tacto, de esta forma de tocar al infante, dice, lo que aprende el infante es a no ser valorado como persona. Al final lo que le estamos diciendo es que su persona no tiene valor y que ni siquiera es una persona porque no merece ser tratado como una persona. Si no merece ser tratado como una persona, no es una persona. Y para mí es uno de los mensajes más importantes que pueden darte o no darte para el resto de tu vida. Si eres o no merecedor de ser tratado como una persona. Creo que nadie debería encontrarse sintiendo que no merece ser tratado con valor y con respeto. Y estoy hablando de bebés, de niños y niñas pequeños, ¿no? Que se están construyendo precisamente como personas, ¿no? Y que les decimos de sí mismos a través de nuestras manos. A mí me parece, bueno, un asunto, un asunto crucial, ¿no? Esto pongo aquí, ¿no? Que uno de los retos más importantes que tenemos pendientes como sociedad es actuar entendiendo que los infantes son personas. Y entonces, yo nunca me canso de repetir estas citas, estas frases, estas ideas de mi Pickler, ¿no? Comentábamos al principio. Una es que el niño no es una marioneta en manos de un adulto todopoderoso, ¿no? ¿Y qué es una marioneta? Alguien que es movido, es manipulado, ¿no? Por las manos de otro, pero es hasta, ¿no? No solo el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo me sale. Ay, no me sale la palabra. El que lleva, ¿no? Las marionetas, no solo mueve el cuerpo, y puede ser así, puede ser con la mano dentro, ¿no? Hay distintas formas pero marioneta, ¿no? Ya viene de mano. No solo
hay distintas formas de manipular su cuerpo y sus movimientos y sus acciones, también lo que dice, ¿no? Hasta tal punto, ¿no? Y luego esta idea también que recogíamos al principio de que los bebés tocan como son tocados. Y esto evidentemente tiene sus excepciones, pero en general es algo que es fácilmente observable y que yo os invito a observar, ya sea en la escuela, como sea en la calle, como en casa, en el espacio público, ¿no? Hasta a veces cómo son mi Pickler le dice, ¿no? Los bebés tocan como son tocados, los objetos, ¿no? Tocan a los objetos y a los demás, a las otras personas, como son tocados. También a las mascotas, ¿no? A veces como son tocados. Ya digo, evidentemente no es una regla, tiene sus matices, tiene sus excepciones, pero sí que creo que es una observación que nos puede dar información, ¿no? Sobre cuáles son las sensaciones de este niño, de esta niña, de este bebé, cuando se le toca, cuando se le manipula. Ya digo, manipular puede ser en el buen y en el mal sentido, o sea, me refiero a hacerles cosas con las manos, nos puede dar información, ¿no? Sobre cuáles son sus experiencias en relación a esto. Y por último, Natardos, al final, ella dice, quiero que nos enfoquemos en nuestras propias manos para hacer un uso más, perdón, para hacer un uso más consciente de ellas y de lo que transmitimos al bebé y al niño pequeño a través de ellas, ¿no? Quiero que nos enfoquemos en nuestras propias manos para hacer un uso más consciente de ellas. Entonces, yo os voy a proponer, a ver, bueno, vale. Entonces, yo os voy a proponer un pequeño, sería más como un ejercicio más introspectivo. Me gustaría que antes de poner atención en cómo tocamos, pusiésemos atención en cómo hemos sido tocados y cómo nos tocan. Entonces voy a abrir una tarea desde esta idea de poder, las tareas son individuales, pero siempre las podéis compartir en el grupo. Esto ya depende de cada una de vosotras, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a abrir una pequeña tarea donde yo sí lo voy a poder leer y os voy a poder responder, vamos a poder entrar en diálogo, digamos, en un tú a tú, donde podáis hablar o simplemente enumerar, hacer un listado, un poco como salga, no hay un formato concreto de tantos recuerdos que podáis tener de pequeñas, de jóvenes, de experiencias que hayáis tenido, tanto agradables como desagradables, en relación a cómo habéis sido tocadas. Ya digo, pueden ser de cuando erais pequeñas, de vuestra adolescencia, vuestra juventud, o actuales, o todas ellas. Y ya os digo, yo lo abriré para que lo podáis hacer de forma más individual, más íntima y demás, pero evidentemente se puede compartir en el grupo de Telegram, que también puede ser muy, muy interesante, creo, las conversaciones que puedan surgir. Pero como es algo muy íntimo, eso, la decisión evidentemente es vuestra. Y os voy a subir otro pequeño vídeo sobre cómo coger a un bebé, ¿vale? Sobre la cuestión práctica de cómo coger a un bebé. Será un vídeo cortito y lo dejaremos ahí. Y nada, nos seguimos viendo y charlando tanto en el aula virtual como en el grupo. Un abrazo muy grande.